Bendiciones para cada uno de ustedes, espero se encuentren muy bien. Quiero compartir con ustedes un texto bíblico que lo encontramos en Proverbios capítulo 4, versículo 2 al 11. El título dice Beneficios de la sabiduría. Vamos a leer desde el primer versículo. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi padre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Bien, este es un texto bíblico que viene a hablar a mi vida, a mi corazón, porque nosotros tenemos muchas cosas de las cuales nos preocupamos y nos enfocamos más, y una de ellas es el dinero, porque necesitamos el dinero para poder subsistir. Y es algo de lo que Dios nos habla y nos dice que no debemos de preocuparnos, y que es lo que nosotros estamos eligiendo hoy en día. En Proverbios capítulo 4 del 2 al 11 nos habla acerca de la sabiduría, que el camino que nos conduce a la vida. En un mundo donde cada día escuchamos miles de opiniones y consejos y enseñanzas, surge una pregunta importante: ¿a quién debemos escuchar nosotros? Definitivamente que debemos de escuchar a Dios, la voz de Dios, su palabra. El libro de Proverbios responde claramente: debemos escuchar la voz de Dios. En Proverbios capítulo 4 versículo 1 del 2 al 11 encontramos el consejo de un padre que ama profundamente a su hijo, y es algo de lo que los padres no tienen duda alguna del amor que sienten hacia su hijo. Tradicionalmente se entiende que es el rey Salomón quien comparte la enseñanza que él mismo recibió de su padre David. No se trata simplemente de un padre enseñando a su hijo, es una cadena de sabiduría que Dios ha transmitido de generación en generación, y es algo de lo que nosotros también, los que son padres, deben de transmitir a los hijos, que es el propósito de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, y es algo que debemos de enmarcar siempre, todos los días de nuestra vida, educando a los niños en cuanto al conocimiento de la palabra. En Proverbios capítulo 4 versículos 2 al 11 encontramos el consejo de un padre, que es el que le da y le habla acerca de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre, en la vida del ser humano. Versículo 2: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Desde el principio Salomón afirma algo muy importante: no toda enseñanza es buena. Hoy vivimos rodeados de mucha información por medio de las redes sociales, el internet, los influencers, noticias, opiniones, etcétera, etcétera, y es algo que muchas veces nuestra mente natural viene a saturarse por tanta información errónea que existe en el mundo, y es ahí cuando nosotros debemos de entrar en comunión con Dios y tener y poder recibir esa sabiduría que solo viene de Dios, para que nosotros podamos apreciar lo bueno, amarrar lo que es nuestro, cuidar lo que Dios nos está dando, para que en un futuro esa sabiduría que Dios nos está dando nos ayude a ser mejores personas cada día. Pero una gran cantidad de información no significa que exista verdadera sabiduría. La enseñanza que Dios ofrece siempre conduce a la vida. Cuando Salomón dice no desampares mi ley, él está hablándonos de que no la debemos desechar, no abandonemos los principios que Dios quiere que nosotros tengamos, que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra. La palabra de Dios sigue siendo el mejor manual para que nosotros podamos vivir. Depende de nosotros si queremos aceptar ese manual, si lo queremos leer, si queremos entrar a meditar en ese manual. Versículo 3 al 4: porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí ocurre algo bastante hermoso que nos va a dar algo de lo que nosotros queremos darle a un hijo, a los que son padres que le quieren dar a un hijo. David también se sentó con él para enseñarle, y es algo de lo que la mayoría de padres quizás no hace: hablar con los hijos, explicarles acerca de la palabra, explicarles lo que es bueno, lo que es malo, y enseñarles lo que es la voluntad de Dios en nuestra vida, hablarles del verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. David es un padre que se sentó junto a su hijo, entonces debemos de imitar ese acto. Esto demuestra que la fe debe transmitirse dentro de la familia, es algo que se tiene que hacer
siempre. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios y es algo que debemos de hacer, no solo los padres, sino también los hijos hacia los padres, etcétera. Los entre hermanos debemos de educarnos para que podamos tener ese conocimiento de la palabra de Dios y que sea ese conocimiento verdadero que necesita nuestra alma en todo momento. Pero también los hijos tienen la responsabilidad de escuchar y es algo donde muchas veces no entramos o no encajamos con nuestros padres por la forma en la que nos hablan, por la forma en la que nos explican, pero debemos de ser razonables. Muchas veces debemos de entender cuál es el propósito de Dios y nosotros leer la palabra para que cuando nos estén explicando, nos estén exponiendo acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, nosotros podamos entender el propósito que Dios tiene para nosotros. David no dejó como herencia únicamente un reino, dejó algo mucho más importante que es la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios. Es algo que nosotros debemos de tener, pero Dios nos recuerda que la mayor herencia siempre será el enseñar a conocerle, conocer más de Dios en todo momento. El corazón debe guardar la palabra. David le dijo, retenga tu corazón mis razones. Aquí aparece una palabra muy importante, retener. ¿Y qué es retener? Es tenerlo amarrado a nosotros, es abrazarlo, es cuidarlo, es consentirlo. Y eso es algo que nosotros debemos de hacer, consentir la sabiduría que Dios nos está dando a nosotros, porque esa misma sabiduría nos va a proteger, nos va a arropar y es algo que debemos de hacer constantemente para que nosotros como hijos de Dios podamos ser entendidos acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando la Biblia entra únicamente por los oídos, pronto se olvida, pero cuando llega al corazón transforma completamente nuestra vida y eso es algo que es 100% verdad, porque si la palabra de Dios entra en nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, vamos a ser victoriosos, vamos a sentirnos llenos de paz, llenos de amor, de tranquilidad. Jesús mismo enseñó que el corazón salen nuestras elecciones, de nuestro corazón salen las decisiones, lo que nuestros ojos ven lo quiere el corazón y eso es algo que debemos de tener mucho cuidado. Por eso Dios quiere que nosotros seamos transformados por medio de su palabra en nuestro interior. El versículo 5 dice, adquiere sabiduría. Este versículo contiene uno de los mandamientos más importantes de todo el libro. La sabiduría no aparece sola, debe buscarse, debemos de buscar esa sabiduría, debemos de aprender a cuidar esa sabiduría, debemos de cultivarla. Así como un agricultor trabaja la tierra, también el creyente debe cultivar su relación con Dios y eso es algo que lo logramos conforme el tiempo. Nosotros como hijos de Dios vamos hablando con Dios, nos metemos con Dios, hablamos con Dios, escuchamos la palabra de Dios. Entonces es allí cuando nosotros empezamos a cuidar, a cultivar esa sabiduría que Dios. ¿Cómo lo podemos hacer? Leyendo la palabra, orando, obedeciendo, meditando, escuchando la dirección del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en una profunda oración, la sabiduría cuesta esfuerzo, pero produce una vida llena de bendición. Algo que nosotros como hijos de Dios debemos de hacer todos los días. El versículo 6 dice, no la dejes y ella te guardará. Si nosotros nos apartamos de la sabiduría, estamos perdiendo mucho valor en nuestra vida, en nuestro diario vivir y por eso debemos de guardar esa sabiduría, de protegerla. Muchas veces las personas piensan que obedecer a Dios nos limita a la libertad. En realidad ocurre exactamente lo contrario. La obediencia evita muchos dolores, evita malas decisiones, evita relaciones destructivas, evita caminos equivocados que nosotros quizás tenemos el consentimiento de seguir o sabemos perfectamente que donde vamos a seguir es un camino malo, pero si tenemos la sabiduría de Dios, Dios nos detiene y nos aparta de ese camino que nos va a conducir a algo destructivo. Cada mandamiento de Dios existe porque Él desea protegernos. Si nosotros obedecemos esta palabra, el manual que tenemos acá, vamos a ser victoriosos. La sabiduría es más valiosa que cualquier riqueza. El mundo dice busca dinero, busca fama, busca poder, busca lo que quieras, pero Dios nos dice busquemos la sabiduría, porque quien posee la sabiduría de Dios aprende también a administrar correctamente todas las demás bendiciones. La sabiduría trae honra, trae respeto, trae paz, no porque la persona sea perfecta, sino porque necesitamos de esa paz para que en un punto determinado nosotros podamos actuar con esa sabiduría por medio de la paz que Dios da en nuestros corazones y no caigamos en un rol de desesperación que nos pueda aturdir y que nos lleve a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Versículos 10 y 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado. La Biblia compara la vida con un camino. Todos caminamos. La pregunta es ¿hacia dónde vamos nosotros? Cada decisión es un paso que nosotros damos. Cada elección construye nuestro futuro, nuestra relación con Dios. Cuando seguimos la sabiduría de Dios, caminamos sobre terreno firme, sobre la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Aunque aparezcan dificultades, nosotros vamos a tener la seguridad de que con Cristo vamos a ser más que vencedores. Y el Señor quiere que nosotros sigamos sus pasos. La verdadera sabiduría, todo este pasaje
encuentra cumplimiento perfecto en Jesucristo, y Jesucristo es la perfección para nuestra vida. Pablo escribió en 1 Corintios 1:24 que Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso adquirir sabiduría no significa únicamente aprender conocimientos bíblicos, significa conocer más profundo a nuestro Señor Jesucristo, y es algo a lo que nosotros debemos de llegar como personas, como hijos de Dios. Conocer más a nuestro Señor Jesucristo, seguirlo, obedecerlo, imitarlo. Él es el camino verdadero por el cual nosotros vamos a llegar hacia Dios. Proverbios 4 continúa hablándonos. Después de casi 3000 años, el mundo sigue ofreciendo muchos caminos, pero Dios continúa diciéndonos: no abandonemos su palabra, adquiramos sabiduría, no ignoremos su voz, no cambiemos nuestros principios por las modas del mundo. Quien hace de Cristo el centro de su vida caminará con seguridad, aunque en medio de las dificultades nos encontremos afligidos. La seguridad que Dios trae a nuestra vida nos dará la victoria. La verdadera riqueza no consiste en cuánto poseemos, consiste en cuánto Dios gobierna nuestro corazón, y es allí a donde nosotros debemos de llegar como hijos de Dios, que Dios gobierne nuestro corazón en determinado momento, y necesitamos que la gracia y la fe que tengamos en Dios sea nuestro mayor aliado, y que esa sabiduría que Dios trae para nuestra vida la podamos arropar, la podamos cuidar, la podamos cultivar, y que esa sabiduría vaya creciendo conforme nosotros tengamos una comunión y una relación con nuestro Padre Celestial. Bendiciones para cada uno de ustedes.